buenas noches y sean bienvenidos a Zona Deporte. Buenas noches, si es que estáis viendo el programa en directo, son las 21 horas y 3 minutos. Buenas tardes o buenos días en cualquiera de nuestras reposiciones o tal vez si lo estáis viendo en las redes sociales. Hoy, primer programa del mes de julio, mucho calor, pero aún así continúan las competiciones deportivas, es verdad que a mucho menor nivel, con mucho menor intensidad. Por ejemplo, esta semana va a arrancar el trabajo de pretemporada del Málaga Club de Fútbol, la temporada en la Liga en Segunda División que empieza ya a mitad de agosto. Se ha celebrado este fin de semana un torneo 3x3, que es un acto, un evento satélite al partido, al doble compromiso que va a tener España contra Francia en el Carpena, selecciones masculina y femenina. Pero hoy básicamente queremos hablar, y nunca mejor dicho, no sé en qué conjugación, puede ser en pasado, puede ser en presente, puede ser en futuro, o en las tres, porque vamos a hablar con todo un campeón, vamos a hablar con un grande de esta ciudad, y no solo literalmente, será enseguida, tras la cabecera, aquí, en Zona Deporte. Así que lo primero que vamos a hacer es presentar a nuestro invitado, bueno, lo vamos a ver enseguida, pero por dar una pista, vigente, subcampeón de España, que no quiere decir que en otras 10 ocasiones o así haya sido campeón de España. Medalla de plata en un europeo de su especialidad, olímpico. Don Borja Vivas Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas. Bueno, pues llegó un momento en que se puso el punto y final. Y de momento ya no te vamos, no te vamos a ver en el deporte de alta competición. La retirada que tenía que llegar algún día ha llegado. Efectivamente. Pues bueno, esto era una decisión meditada, ya han sido muchos años, más de 25 años, bueno, 25 años en concreto, y como bien comentas, pues bueno, este año ya decidimos que cuando terminara la temporada, que también ha sido un poco anómala por el tema, bueno, del coronavirus, los Juegos Olímpicos que se pospusieron de 2020 a 2021, y parece que se había trastocado un poquito, pero bueno, llegó ese día ya señalado en el calendario y ahora toca afrontar una nueva vida. Vamos a empezar de adelante, no de atrás adelante, o sea, o de adelante a atrás, ya me he liado. Vamos a empezar de ahora hacia atrás, porque el otro día hace una semana y poco, antes del Campeonato de España, donde quedaste subcampeón, ahora hablaremos, pues te tributaron un homenaje, tus compañeros, tus amigos, las autoridades y en definitiva el mundo del deporte que pudo estar representado ahí. Tú has dicho toda una trayectoria que no es baladí, o sea, no es que llegaste antes de ayer, esto no es voy a entrar a Carranque y voy a terminar con todo este currículum. Por el camino ha habido sangre, sudor y lágrimas, entiendo. Efectivamente, pues sí, bueno, al final es verdad que se resumió en ese acto que tuvimos en el estadio de atletismo, que la verdad que era el mejor escenario posible, ahí es donde he entrenado muchísimos años. Y bueno, la verdad que fueron momentos emotivos. Era una decisión, como te comentaba, muy decidida y todo muy meditado, pero es verdad que cuando llega el momento, uno se pone allí delante y sobre todo recibe el reconocimiento y tiene que decir unas palabras, pues te pasa un poco la vida deportiva por delante en una franja de segundos y al final pues la emoción termina saliendo. Cuando dices termina saliendo, te termina saliendo por los ojos, ¿no? Por los ojos. Por los ojos, porque ahí te estamos viendo que era difícil... En fin, porque bueno, ahí vemos a Tomás, a tu entrenador, en fin, a gente de tu club, en fin, a todo ese cariño que se transformaba, y el caso es que todavía no habías terminado porque te faltaba la guinda, podemos decir, ¿no? Claro, efectivamente, era como, bueno, el homenaje fue antes obviamente de terminar, pero yo creo que también era el momento, porque es verdad que después, bueno, pues parece ya como un poquito más descafeinado, y en este caso pues me faltaba ese campeonato que fue el domingo pasado en Getafe, donde bueno, conseguí ese subcampeonato de España, que la verdad que bueno, es meritorio también porque el año ha sido complicado y ha sido una manera pues de cerrar esa etapa, como te comentaba, de 25 años, de tantísimo entrenamiento, de tantísimo esfuerzo y bueno, al final pues esa última medalla pues también se guarda en el recuerdo. Y viendo y sabiendo lo de la medalla de plata, el nivel que demostraste, no te has pensado, no te da el no sé qué decir, bueno, igual podía haber estirado esto porque Carlos Tobalina, que es el que quedó campeón, si no tiene tu edad, tiene un año o dos menos. Uno menos, sí. Exactamente, que no... Sí, lo que pasa que es verdad que las circunstancias, bueno, cada uno tiene sus circunstancias. En mi caso es verdad que yo empecé antes que a lo mejor que Carlos, que empezó un poquito más tarde, pero sobre todo, bueno, pues temas familiares. Yo también pues tengo 2 niñas pequeñas y ya uno, pues bueno, como que el orden de prioridades pues se altera un poquito y es verdad que ya entrenar cada vez más complicado y sobre todo que yo noto que el rendimiento mío entrenando
pues no era el acorde a otro año. Es decir, que al final también te va mermando el ver cómo entrena y no consigues los resultados que uno quiere. Y no sé, uno interiormente pues tiene un poco el caché puesto en una franja o en unos metros y ves que no lo consigue, y al final casi que te termina haciendo más daño el ir a entrenar día a día y teniendo esa sensación que no me gustaría tener, y por eso yo creo que decidí en el buen momento. Lo he decidido ahora, que he podido disfrutar hasta el último día entrenando, pero es verdad que ya costaba el acudir a que arranque después de tantísimos años con estos calores y demás, ya iba siendo difícil. O sea que de alguna manera esa decisión meditada es consecuencia de lo que es el exponente de tu especialidad en este deporte, es competir contra ti mismo. Totalmente. Porque realmente el que se quedó detrás tuya, o sea, la medalla de bronce, se quedó a unos centímetros y el resto ya... Sí, estaba más lejos. Está bien. Sí, es como tú bien comentas, nosotros que desde pequeños nos meten en la cabeza, y es así, ¿no? En un deporte individual como el lanzamiento de peso o el atletismo en general, que efectivamente uno compite pues, por conseguir esas medallas que todo el mundo quiere, pero al final todos tenemos una marca y queremos seguir, es un poco como masoquista. Yo ahora que entreno a grupos de opositores y demás, que intento transmitirle un poco esa mentalidad, muchas veces les cuesta, es decir, ellos tienen una marca, si la consiguen pues la superan, y si no para, entonces como mi intención es que continúen intentando mejorar ese registro y que no se conformen simplemente con aprobado, con sacar. Entonces es un poco lo que nos pasa a nosotros, es decir, esa medalla de plata pues a lo mejor podría seguir consiguiéndola unos cuantos años más con relativa facilidad, pero es verdad que interiormente pues como que no estoy yo satisfecho, siempre quieren más. Ya cuando en su día pasé la barrera de los 20 metros no me quería bajar de ahí, ahora por ejemplo que me ha costado llegar a 19, pues un poco una barrera interior psicológica que duele cada día. Vamos a escuchar, por ejemplo, al alcalde de Málaga, el día de ese acto, hablando sobre la retirada de Borja Vives. De Borja, todo lo que se diga es poco, porque es una persona espléndida, como persona, con sus valores, y como gran deportista, ¿no? Y para nosotros ha sido y eres un orgullo, sinceramente, un orgullo total. Por eso me alegra mucho estar aquí con el presidente de la Diputación, con Noelia Losada como delegada de Deportes, con Elisa Pérez de Files, que fue delegada de Deportes, diciendo bastantes años, con la época de Borja, que llevaba nuestro letrero Ciudad Genial, Málaga Ciudad Genial, y ahora delegada de Comercio, Vía Pública, director general de Deportes y Eventos, con Pepe del Río además también, con su experiencia en esta materia, Deportes y Eventos, que conoce muy bien a Borja, con nuestro amigo Luis Verde, del distrito de Carretera de Cádiz, que casi linda, casi llega aquí donde estamos, y además lleva educación, lleva formación y empleo. Y el tema de educación, tú tienes mucho que ver, porque has trabajado mucho y has colaborado muchísimo en acercar el atletismo al mundo de los niños, a los colegios, como es natural, ¿no? Quiero saludar también a nuestro amigo presidente de la Federación Andaluza de Atletismo, siempre presente en acontecimientos como este, ¿no? Hacer este acto aquí, en este estadio de atletismo, es todo un símbolo, Borja, porque la historia de este estadio, que Málaga no tenía y que tiene de hace unos cuantos años, está muy ligada a tu historia deportiva, tu historia de explosión, si me permite, ¿no? Un campeonísimo que seguro que ya se ha dicho cuántas veces, 8 veces campeón de España, ¿no? En pista descubierta, 9 en cubierta, y esa fecha mítica del año 14 del subcampeonato de Europa, Copa de Medalla de Plata en Zurich, en un estadio legendario en materia de atletismo, ¿no? Y cuántas veces ha estado con la camiseta de España, en plan internacional, equipo internacional, son 30 y tantas veces, 35 me parece, desde el año 4 al 18, en campeonatos del mundo, campeonatos de Europa. Y cada vez que ibas a todos estos encuentros, tú ibas como español, pero también como malagueño, eso es indudable, ¿no? Y tus triunfos han sido nuestros triunfos. Yo quiero recordar que iba yo en un viaje por Europa, camino a Budapest, en un encuentro que teníamos un tema de innovación, pero después saltaba hacia San Petersburgo cuando iba a firmar el acuerdo para el Museo de Arte Rusos, y te encontré, no sé si en Múnich, quiero recordar, ahora me ha venido a la memoria, que ibas a alguna prueba deportiva, un ejemplo de la proyección internacional de Borja, continua, ¿no? Y además estuve atento a los resultados tuyos, y siempre hemos procurado mandarte el mensaje adecuado y alegrarnos de tus triunfos. Hoy estamos aquí contigo porque efectivamente, como es normal en las carreras deportivas de cualquier deporte, y el atletismo es un deporte muy exigente por otra parte, ¿no? Y si hay lesiones en el tema de lanzamiento es relativamente normal que haya lesiones, pues más exigente todavía, ¿no? Y estamos contigo porque efectivamente es el próximo campeonato, donde ya vas a estar como última ocasión, ¿no? Pero insisto, tu recuerdo va a permanecer porque tú permaneces con nosotros y los triunfos tuyos están ahí grabados en oro, en tu memoria, y grabados en oro en la memoria de la ciudad de Málaga. Es difícil encontrar un atleta en un atletismo tan brillante en resultados como tú.
sinceramente, no es fácil. Yo no soy especialista, quizás López Cuenca pueda saberlo, pero tener tantos triunfos durante tantos años. Es que el nombre de Borja Vivas era el campeonísimo del peso en España. Tú seguiste, fuiste la senda de Manolo Martínez, para que eras de León, quiero recordar. Y bueno, llegaste tan lejos como él. Tu marca es la segunda de la historia de España en pesos. Eso no es fácil hacerlo. Y ahí queda. Alguien que supera. ¿Quién es capaz de superarlo? Bueno, yo espero que esa semilla que tú has sabido llevar a tantos centros educativos de Málaga. Paco Guzmán, me parece que ha sido uno de los, no sé si está por aquí Paco, que se ha jubilado hace poco. Paco, hombre, la figura menos voluminosa que tú, Paco Guzmán, bastante menos, es otro estilo, pero un hombre enamorado del atletismo como pocos, que supo animar el Club Atletismo Málaga muy bien y que hicisteis una labor estupenda que desde el área de deportes también se estuvo a hacer y siempre se ha estado haciendo para efectivamente acercar un deporte que antes de tener este estadio era quizás menos conocido en Málaga. Había en Nerja, querido López Cuenca, pues un foco muy importante, hay que saludarlo, ¿no? Pero era bueno que hubiera también otra oportunidad porque nuestros atletas tenían que irse a Nerja, por decirlo de alguna manera. No nos importa, Nerja es una ciudad preciosa, maravillosa, yo enamorado de Nerja, pero parecía lógico que hiciéramos el esfuerzo de tener un estadio que pudiera también dar posibilidades complementarias del estadio de Carranque, el legendario estadio de Carranque que Málaga ha tenido siempre. Borja, querido amigo, estamos aquí acompañándote en este día porque te queremos, porque te admiramos, porque te agradecemos lo que has hecho por el deporte, el atletismo en Málaga, por el deporte en general, ¿no? Por tu amor a la ciudad y a la provincia. Sabemos que sientes Málaga, que quieres a Málaga y que estás orgulloso de haber hecho estas hazañas deportivas como un gran malagueño. Nunca mejor dicho, lo de gran malagueño, Eso es así. Bueno, no sé si lo escuchaste, estabas a escasos 4 metros del alcalde ese día. No sé si pudiste prestar tanta atención. Tanta como ahora, de luego no, y lo veo y la verdad que me emociona de nuevo porque obviamente allí con los nervios, pues como que al final muchas de las cosas se pierde, pero bueno, pues solo tengo palabras de agradecimiento. La verdad que el alcalde, y eso hay que reconocerlo, desde que se fundó el Club Atletismo Málaga, que se fundó hace 15 años, pues bueno, como bien ha resumido él, pues tenía la premisa de ese estadio de atletismo que se construyó, que muchos malagueños muchas veces no lo conocen o saben que está ahí, pero por dentro no lo han visto y la verdad que es espectacular. Pues su función era básicamente pues que creáramos un club con los colores de Málaga, en este caso de la camiseta del Málaga de fútbol, que se relacionaba más, y que los atletas de aquí pues bueno, pues tuvieran ese club como referencia y sobre todo que se llenara ese estadio de atletas, que yo creo que después de 15 años pues estamos por el buen camino y lo vamos consiguiendo. Y tú además como referente eres consciente de eso, ¿no? Bueno, la verdad que durante unos años, pues cuando los títulos han ido acompañando, yo desde luego lo he intentado y es cierto que sí que se ha notado un poquito más pues, de afluencia, sobre todo en el tema de los lanzamientos, que era una cosa muy perdida y al final esto también va un poco como los deportes, pues no sé, no te voy a decir de moda, pero sí que es cierto que va un poco acompañado a los éxitos a lo mejor que consiga algún deportista de la ciudad en concreto. Yo me siento muy orgulloso porque bueno, empezamos siendo 5, lo digo porque es que así, éramos 5 atletas hace 15 años y ahora somos más de 450 chicos jóvenes, que se dice pronto, que practican atletismo, no sé si porque me han visto a mí en algún momento o porque simplemente lo han descubierto, que esa es la función que nosotros hacemos, y encima el ayuntamiento pues tiene un programa y a nosotros nos encomendó el acercar el atletismo, porque muchas veces es complicado, a los propios colegios, los colegios de la zona cerca del estadio y demás. Nosotros una vez al año nos acercamos allí, les explicamos lo que es, los niños vienen al estadio, practican, intentamos que la mayoría se queden, pero bueno, por lo menos intentamos divulgar este deporte. Tiene que ser muy complicado la captación, ¿no? Sobre todo sabiendo los deportes, claro, los de la tele, sobre todo, ¿no? Los deportes que se ven en la tele. Es difícil, totalmente, yo lo reconozco y es verdad que, bueno, luchar contra eso es muy complicado porque al final, pues un niño, si lo ve desde joven, pues obviamente lo primero que hace, y es lógico, a mí me pasó en mi época también, pues el baloncesto, el fútbol, que es lo que casi todo el mundo tiende a ir, pero es cierto que hay muchísimos deportes y por eso te digo que, bueno, ha cambiado todo muchísimo, hace 25 años ya éramos unos afortunados, obviamente, me lo decía mi padre, pues yo tenía la pista de Carranque muy cerquita, pero sí que es verdad que cada vez pues se han construido más instalaciones de diferentes deportes y hoy en día yo creo que la mayoría de los jóvenes tienen acceso a un pabellón o a una pista de cualquier deporte relativamente cerca. Ya es cuestión de sacarlos de casa, que es un poco lo complicado. Es que fíjate, tú lo has dicho muchas veces, tu cercanía con la ciudad deportiva de Carranque es la que de alguna manera te llevó, luego evidentemente a otras circunstancias. Pero es que lo mismo le ocurrió a Dana Cervantes en Vértigo, o lo mismo le ocurrió a Mari Carmen Barea, que es plata olímpica, oro olímpica, ¿qué digo plata? Oro olímpica con España en Barcelona 92, que esa proximidad con Carranque es la que le hizo
en el fondo tenemos una suerte de tener, bueno, pues unas instalaciones públicas allí donde puedes ir desde los 4 puntos cardinales. O sea, totalmente. De hecho, bueno, lo dicen, que es una de las únicas pistas en Andalucía, desde luego, que está en el núcleo urbano, es decir, la mayoría están un poco las afuera, Carranque en este caso que está en el propio centro, bueno, pegado a Carlos Haya, que yo creo que es bastante emblemático, y el tener esa cercanía y un núcleo de población tan grandísimo alrededor, pues al final también hace que la gente llegue. Por ejemplo, el estadio de atletismo, pues que está al final ya cerquita de Martín Carpena, aunque hay muchas viviendas, verdad, que a lo mejor está un poquito más alejado de cierta gente, pero yo creo que Carranque ha tenido esa, bueno, pues cercanía al público en general, y todo ha cambiado muchísimo. Hoy en día, pues teniendo el metro, teniendo cualquier transporte público, es verdad que te desplaza a cualquier sitio, pero en este caso, pues Carranque ha salido cuna de muchos deportistas. tú la pista de Carranque no la has llegado a conocer de ceniza, ¿no? No, he visto fotos y me quedo alucinado, y de hecho cuando entro muchas veces a las oficinas que tienen fotos y de lo que ha ido evolucionando. Yo recuerdo que mis padres se mudaron, lo que no estaba asfaltado como tal, el acceso, es decir, había una carretera, pero no había, eso sí lo recuerdo yo, por el año 90 y tanto. No había acera ni nada, eso sí que se transformó, hicieron el aparcamiento ese que está ahí debajo de la instalación y ha cambiado mucho, pero es verdad que dentro de la propia pista se han hecho muchas reformas. La pista la cambiaron a pista de tartán, después, eso sí lo conocí yo, la zona donde está el campo de fútbol de césped artificial, antes, bueno, se jugaba ahí al béisbol y era como una especie de descampado, y ha ido evolucionando y se ha sabido adaptar. De hecho, ahora tienen prevista, con los nuevos deportes, pues modificar parte de la instalación para poner tema de deporte al aire libre, de gimnasio y demás. Y al final yo creo que es un poco la evolución. Los deportes van cambiando y van saliendo nuevos y se tienen que adaptar uno. Claro, yo no veo, ojalá hubiera tenido esto yo cuando Claro, empecé, ¿no? efectivamente. Hubiera sido más fácil quizá todo. Pues sí, probablemente. Por eso te digo, pero es verdad que al final, lo hablábamos antes fuera de cámara, depende mucho obviamente de cuando a uno le toque, en la época que le toque, y también pues las diferencias que tiene cada deporte. Yo por eso te cuento mi experiencia, que es verdad que, bueno, tuve la suerte de poder quedarme en mi ciudad y de haber tenido al alcance pues todo lo que yo he necesitado. Nunca sabré, eso es como todo, si me hubiera ido mejor o me hubiera ido peor. Yo, por si acaso, me quedo como estoy y no me arrepiento ni mucho menos. Pero es cierto que cada deporte es un mundo y, bueno, el atletismo es complicado porque necesitamos una pista de atletismo, ni más ni menos, pero nosotros teníamos una muy buena pista y la gente siempre se ha volcado con nosotros, con lo cual... Lo que es seguro es que cuando empezaste, esa bolita que parece insignificante, ¿verdad? Sí. Seguía pesando 7 kilos y pico como ahora, exactamente igual, ¿no? Eso no ha cambiado, te lo puedo garantizar. Es verdad que, por ejemplo, en nuestra técnica, por ejemplo, en el lanzamiento de peso, mi técnica que es la lineal, que yo hago el desplazamiento, y estaba la técnica rotatoria. Cuando yo empecé, como ha dicho el alcalde Manuel Martínez, que era la referencia en España, pues todo el mundo hacía la técnica lineal y nadie se planteaba esa rotatoria. Hoy en día, el 95% de los lanzadores hacen la otra técnica, que se ha demostrado al final con el tiempo y los avances estos tecnológicos de, pues bueno, al final te graban el lanzamiento, hacen un estudio, pues se ha demostrado que esa técnica, si se domina, se lanza más lejos. Con lo cual hoy en día es complicado que un chaval cuando empiece haga la técnica que yo hago, pero es lo que hemos hablado, las cosas evolucionan y cada cosa tiene su momento. Pues seguimos hablando ahora porque de la técnica nos tienes que contar, pero vamos a escuchar, por ejemplo, al presidente de Diputación, también hablando de nuestro protagonista de hoy, de Borja Vivas, en ese homenaje que se le ofreció en el estadio de atletismo. Francis Salado. Málaga es una tierra de grandes talentos, y entre ellos grandes talentos en el deporte. Y Borja ha sido embajador de la provincia de Málaga, de la ciudad de Málaga. Y no hay campaña de publicidad que pueda pagar lo que siempre ha vendido Borja allí en esa parte del mundo donde ha estado, con la bandera de España, con la bandera de Andalucía y con la bandera de Málaga y con el Club de Atletismo Málaga, con el nombre de Málaga siempre por delante. Por eso, en ese reconocimiento, fue merecedor de la medalla de oro de la provincia en el año 2017, que mínimo que ese reconocimiento. Y el deporte de alta competición es muy duro, porque habrá tenido que dejar muchos momentos, cosas que le gustaría hacer, como cuando he visto en esa foto, cuando era niño, seguro que le gustaría estar haciendo otras cosas que tuvo que dejar a un lado para llegar a la alta competición. Momentos importantes con su familia, que ha tenido que estar fuera de viaje y no poder disfrutar de ello, de momentos únicos, seguro que habrá perdido, ¿no? Ahora te toca disfrutar más de ello, y cuando vea a tu padre te veo como vas a ser de aquí a varios años, ¿no? Es que es igual que tú, no puedes decir. Así que gracias por lo que has hecho por el deporte malagueño, por la provincia de Málaga. He visto en ese reportaje que ya el alcalde te entregó una jávega, yo venía a entregarte un detalle, y es también una jávega, pero bueno, así podrás hacer una competición de jávega, ¿no? Ahí es donde tengas tu grande triunfo, tu grande trofeo,
porque una jaga sola no hace nada, ¿no? Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tienes la Diputación a tu disposición, el área de deporte de Juan Carlos Maldonado, donde tendremos que seguir haciendo distintas programaciones en el ámbito del atletismo. Al final has hecho lo que te ha pedido el corazón, lo que te ha gustado, ¿no? He visto ahí que estaba con Gasol, estaba con Nadal, ¿no? Y a lo mejor mucha gente puede decir, hay que ver al nivel que ha llegado, si llega aquí otro deporte, pues ahora a lo mejor sería millonario, ¿no? Pero no es todo. El dinero no lo es todo. Lo importante es estar contento contigo mismo y haber conseguido el objetivo que te planteaste. En el deporte has sido uno de los mejores de España en el atletismo, que es muy complicado, más complicado que en otras disciplinas deportivas. Así que enhorabuena. Como he dicho, ha sido inteligente en el deporte y en la vida, porque el currículum que han dicho de su formación profesional es enorme y eso te sigue abriendo nuevos caminos. Hay mucho, en esta competición hay muchos juguetes rotos, ¿verdad, presidente? En todas las disciplinas deportivas, que ha aspirado y ha puesto todo su empeño en un solo objetivo, luego no ha llegado por las lesiones, por las circunstancias que sea, porque al final demuestras que hay otros mejores que tú y te quedas en el camino y luego no tienes nada. Y tú has sido muy inteligente en el deporte y muy inteligente en tu vida personal. Enhorabuena y es un orgullo que seas un malagueño y medalla de oro de la provincia de Málaga. Bueno, antes de empezar de hablar de la técnica, como he comentado antes, me comentaba Tomás, vamos, lo escuchamos aquí la semana pasada, y al hilo también de lo que ha dicho Francis de los juguetes rotos, se conoce que tú en la vida no tienes bastante con una cosa, tienes dos carreras. O sea, hiciste una y luego me contaba Tomás, que es lo que quería decirte, que pactaste con él de hacer doble entrenamiento, doblar los entrenamientos cuando terminaras la primera carrera. Y que no solamente lo hiciste, sino que lo hiciste al día siguiente. Sí, es verdad. Eso no me acordaba, la verdad que después de hace tantísimos años no me acordaba. Es verdad que yo he tenido mucha facilidad con mi entrenador, porque no siempre es fácil, al final, pues todo el mundo piensa un poquito en lo suyo, mi entrenador se dedica al tema de los lanzamientos y lo que quiere es el máximo, obviamente, de mí, y eso al final es pues dedicarle más tiempo y más horas. Y él siempre me ha respetado y eso se lo tengo que agradecer porque, bueno, a lo largo de todos estos años, pues he pasado por diferentes etapas, ¿no? Una etapa que es verdad que yo tengo un antes y un después cuando paso del bachillerato a la universidad, que es un poco como cuando uno se hace mayor a partir de los 18 años y tenemos esa cierta libertad de, bueno, al final los exámenes son al final del curso y uno se relaja y se lo toma de otra manera. Yo había sido buen estudiante en el bachillerato, pero es verdad que llegué el primer año de la carrera y me dieron, vamos, un varapalo que no me lo podía yo ni imaginar. Y ahí sí que es cierto que me replanteé, digo, veremos a ver si estoy llevando las dos cosas a la vez. Yo tenía claro que el tema de los estudios era fundamental, en mi familia siempre lo habían dicho, pero hombre, me llevé ese palo y veía yo como mis compañeros iban avanzando y yo me iba quedando un poquito atrás. Económica hiciste el primero. Yo hice efectivamente Administración y Dirección de Empresa y ahí sí que es cierto que, bueno, que hablé un poco con mi familia, mi padre me lo dijo claro, que los estudios no se podían dejar, pero que bueno, que intentar ese caso bajar un poquito el nivel para compatibilizarlo con el deporte, que es verdad que eso sí que tiene una fecha de caducidad y cuando pasa, los estudios siempre los puedes retomar. No es que lo dejara, pero sí que es verdad que me lo tomaba un poquito con calma. Y es cierto que, bueno, hasta que no terminé la carrera, estuve haciendo Administración y Dirección de Empresas, ahí me cambié a Empresariales, que era la diplomatura, terminé primero la diplomatura aquí en la Universidad de Málaga, y una vez que terminé, ya me matriculé otra vez en la ADE para terminarla, ahí sí que es verdad que Tomás me dijo, bueno, vale, tú ya tienes tu objetivo, ahora dedícate a entrenar 100% y lo otro lo que tienes que hacer es sacártelo poco a poco, que es verdad que ya no hay tanta prisa. Y siempre me lo respetó y mira, ahora se lo agradezco porque es verdad que he podido llevar las dos cosas medianamente hacia adelante. Y cuando a uno ahora pues se retira y ve efectivamente que la vida es mucho más allá de la época del deporte, pues bueno, tener esa carrera ahí, pues ojalá y me sirva para algo, por lo menos me dé cierta facilidad a lo mejor a encontrar trabajo. ¿Y cómo empieza? Porque hemos dicho, bueno, nos has comentado que en Carranque, pero de repente, o sea, no creo que es que estuvieras paseando por allí y dirías, mira, voy a tirar esta bolita a ver qué pasa. No, fue por casualidad en el sentido de que es verdad que mi madre, pues que me decía que era bastante revoltoso y me lo sigue recordando, que era no paraba quieto en casa, pues tenía que buscar alguna actividad extraescolar. Yo empecé, bueno, practicando baloncesto, hice incluso tenis, fútbol, pero es verdad que no me terminaba de enganchar. Al final a mí lo que me enganchó, más allá del deporte, el lanzamiento de peso, que se me dio bien a medida que iban pasando los años, era que encontré un grupo de amigos desde el primer día, que fue lo que a mí me motivó. Eran las escuelas deportivas municipales, ahí empezábamos en Carranque, pues bueno, el atletismo como empieza hoy en día, practicando, jugando, en realidad no se hacía casi ni atletismo. Pues bueno, al final aprendiendo ejercicio de coordinación, hacíamos lanzamientos, salto, velocidad, fondo, todo un poquito. Y es cierto que a medida que iban pasando los años, ahí sí que te tienes que ir especializando. Obviamente, con el cuerpo que yo tenía, que era bastante grande y demás, lo normal eran los lanzamientos y poco a poco, pues me fui un poco llevando para ese lado, pero es verdad que empecé haciendo pues un poquito de todo. De hecho, fui campeón provincial de relevos, que eso sí que es verdad que cuando era más pequeño,
me gustaba correr y al final fue un poco así. Pero vamos, en mi familia nadie sabía probablemente lo que era el lanzamiento de peso, lo sabían de refilón y nadie había hecho atletismo, así que fue por casualidad completamente. Y bueno, fue un poco la suerte de encontrar a mi entrenador desde el primer momento, que compagináramos muy bien, que lo tuviera muy cerca, eso lo tengo que reconocer. Yo es verdad que he sido probablemente un poquito flojo en ese aspecto, si me hubiera tocado irme a otro sitio, desplazarme, me hubiera sido más complicado, pero mira, son estas cosas que se alinean los planetas, tenerlo cerquita de casa, que encontrar a mi entrenador, que encontrar un grupo de amigos maravilloso y que es verdad que poquito a poco pues yo iba compitiendo, progresando y iba consiguiendo resultados. Porque, aunque vayamos dando saltos en el tiempo, pero es lo que tienen las conversaciones. Tú has podido irte a León, ¿no? Al Centro de Alto Rendimiento de León, por ejemplo, y decidiste quedarte aquí. Claro, es verdad que más o menos el Centro de León se inaugura más o menos en el año 2000, 2000 y algo, con la época de Manuel Martínez, crearon un centro de alto rendimiento, Manuel Martínez era de León, pues bueno, lo normal. Centro de Alto Rendimiento de lanzamiento, de cualquier lanzamiento. Son unas instalaciones impresionantes, es verdad que nosotros achacábamos un poco el tema, aparte de que León, bueno, pues de Málaga obviamente está muy lejos, pero era un poco la sensación de que es frío hacer León en invierno, pero claro, obviamente eso está acorde. Pues bueno, se puede lanzar jabalina, martillo, cubierto, es decir, eso, imagínate las instalaciones tan grandes, un gimnasio pues de una envergadura enorme, fisios, médicos, en una residencia allí de deportistas donde te lo ponen todo por delante, tú te tienes que dedicar en exclusiva a entrenar, pero lo tenía muy claro. No me lo llegué a plantear, de verdad te lo digo, ni por asomo. Es verdad que yo he sido un hombre muy casero, el tema de tener a la familia cerca siempre ha sido fundamental. Llevo, bueno, la mujer, la que es mi mujer de hoy, pues ha sido mi novia toda la vida, y no me lo planteé porque, bueno, creía que lo que me podía aportar ese centro de alto rendimiento no era tanto ni mucho menos como tener aquí a mi entrenador. No sé, ahora que han pasado los años y todo ha salido bien, te lo digo y queda idílico, ¿no? Pero es verdad que en ese momento, pues como que no se entendía mucho. Yo tenía a mi entrenador que probablemente era... Yo para Tomás he sido su primer atleta, es decir, Tomás tiene 40 y pocos años, tiene como 5 o 6 años más que yo, es un chaval entre comillas también en esto, entonces bueno, era como decir, ¿cómo te quedas con tu entrenador toda la vida y no te vienes con el responsable nacional que ha conseguido atleta olímpico, medallista? Pues no tenía mucho sentido, pero bueno, aposté por quedarme aquí y no me puedo arrepentir desde luego, porque vamos, ha sido todo maravilloso, pero lo normal hubiera sido, como el resto de mis compañeros, pues irse a León. Yo, por ejemplo, Carlos Tobalina, que se fue a León, que él vivía en Santander, en un pueblo de Santander, pues probablemente lo tendría más difícil. Él a lo mejor no tenía la pista de atletismo que tenía yo en Carranque, o sobre todo el tema de la climatología. Es que competir o entrenar en Málaga, quitando estos días de calor intenso, Málaga es una maravilla para entrenar, que de hecho esa es una de las cosas que nosotros intentaremos en el futuro, que los atletas a nivel internacional, no solo los equipos de fútbol, sino los atletas vengan a entrenar nuestra instalación, nuestro deporte, porque es que el clima que hace es maravilloso. Entonces eso pues me facilitaba mucho, es decir, el irme a León a pasar frío, aunque estuviera encubierto, yéndome de Málaga, no tenía mucho sentido. No te lo planteaste, pero sí te lo propusieron o te lo plantearon. Claro, es decir, en cuanto se inauguró, pues bueno, una propuesta, pero bueno, formal en el sentido de que era lo normal. Los centros de alto rendimiento se hacen pues para tener a los mejores deportistas de la especialidad, no te obligan ni mucho menos, y es verdad que la cosa ha cambiado mucho. Yo creo que ha pasado también por varias etapas, como hablamos antes, es verdad que hubo una etapa donde todo el mundo en Madrid, está la residencia Joaquín Blume, para todos los deportes, el Consejo Superior de Deportes, y es verdad que a lo largo de los años se ha demostrado un poco, pues bueno, que sacar a un atleta joven o un deportista joven de su entorno familiar, pues puede salir bien, pero es verdad que también había muchos casos, como decía Francis, de lo del tema de juguetes rotos y demás, que es complicado. Ten en cuenta que al final es verdad que si te centras solo en una cosa, te separan de tu familia, no sé, de tu hábitat natural, despega un poquito los pies del suelo, y es verdad que ahí uno, si no tiene la cabeza muy centrada o hay alguien detrás que te mantenga, pues tiende uno a tener ese pequeño problema de a lo mejor distraerte de la realidad. Entonces, bueno. Te entiendo perfectamente. Pues si te parece, vamos a escuchar a otra de las intervenciones que hubo aquel día. Enrique López Cuenca, una persona que también, hombre, es verdad que como deportista de élite no ha destacado nunca como deportista, pero a nivel de gestión creo que no se podría entender el atletismo, ya no en Málaga, en Andalucía, sin él, presidente de la Federación Andaluza, vicepresidente de la española, y vamos a escuchar también las palabras que le dedicaba a Borja Vivas. Son momentos de la vida, momentos difíciles, y toda la trayectoria, me acuerdo ahora cuando empezó Borja de infantil, allí en la escuela de Carranque, apareció aquel chiquillo grandullón que destacaba sobre el resto, y empezó a hacer sus primeros escarceos con su inseparable Tomás. ¿Cuántos años han transcurrido? ¿Cuántas vivencias? ¿Cuántas experiencias? ¿Cuántos momentos felices? ¿Cuántos momentos menos felices? El deporte es como la vida. Momentos de euforia y momentos que hay que saber asimilar y que nos van creando ese bagaje que después se traslada a la vida y al día a día.
El currículum de Borja es impresionante. O sea, un tipo que ha sido 16 veces campeón de España absoluto, casi 40 veces internacional, 2 veces olímpico, su famosa medalla de plata en Zúrich. En fin, inigualable. Sin duda el mejor atleta malagueño de la historia. No sé, porque sería difícil comparar, de los mejores andaluces sin duda. Y para nosotros, nuestro orgullo de haberle visto crecer, de haberle visto evolucionar día a día, de ser un grandísimo atleta, pero si es un grandísimo atleta, mejor persona es todavía. O sea, jamás ha cambiado su talante, su actitud, su compañerismo, su espíritu de ayudar siempre, su humildad, por muchos títulos, por muchas medallas que haya conseguido. Y ese es el principal ejemplo que nos deja Borja cuando decide dejar el deporte de alta competición. Son ciclos, es la vida misma. Ahora me hacían una entrevista, digo, mira, ahora se pasa como una especie de luto, ¿no? Pasas un tiempo donde tienes que soltar un poco toda esa tensión que te produce el deporte de alta competición, que no es solamente el cuerpo, es la mente, es la tensión, esa presión, que al final es la que termina agobiando un poco, ¿no? Cuando se pase, y se ve que me ha dicho, que le he preguntado que si iba a competir en máster y me ha puesto una cara así un poco. Digo, no, es que tiene que pasar ese luto, tiene que desahogarse y después vuelves a lo que son tus raíces, a lo que es el deporte, a lo que es tu atletismo, a disfrutarlo sin presión, que es maravilloso. Y ese es el gran éxito del atletismo máster que hemos tenido aquí hace una semana. O sea, muchos de los deportistas que vienen aquí a competir han estado en la élite, han soportado la presión, han tenido que entrenar a tope, agonísticamente, y llega un momento que el cuerpo te pide soltar ese bagaje. Y después, cuando pasas ese periodo, vuelve y lo disfrutas. Ahora yo solamente quiero poner aquí en un compromiso a Borja, y es decirle que, en primer lugar, gracias por todo lo que ha dado al atletismo. Y después que en esta nueva etapa que empiezas, estoy seguro que le vas a devolver al atletismo en otras facetas, en otros aspectos, parte de lo que el atletismo te ha dado. Porque yo estoy seguro que estás muy agradecido a este deporte y este deporte a ti. Para definir toda esta trayectoria, solamente una palabra. Borja, gracias y enhorabuena. Estamos con Borja Vivas, estábamos por tus comienzos, Borja, por cómo has nombrado ya en esta entrevista un par de veces o tres a tu mujer. Es que tu mujer también, tu novia entonces, la conoce en el atletismo, en esa historia que hemos contado de entrenar, aunque ella estaba en otro grupo, ¿no? O sea, Sí. te he escuchado alguna vez. Sí, bueno, ella en realidad entrenaba con Tomás, con mi entrenador, pero es verdad que Tomás primero nos entrenaba a nosotros, los atletas así un poquito más buenos en ese momento, ¿no? Y después tenía las escuelas deportivas que es verdad, pues que tenían mucha más gente y es verdad que no teníamos relación porque había muchísima afluencia. De hecho, yo sabía quién era, pero a ella la conocí en una fiesta de fin de año, en fin. Esto no viene al cuento, pero bueno, que hacíamos obviamente atletismo los dos y el tema del atletismo es que está muy presente en nuestras vidas. Y ella también empezó, vamos, no continuó con el atletismo, pero igual, vivía muy cerca también de las pistas de Carranque. Y es como te digo, si es que el barrio durante muchísimos años, pues casi todo el mundo ha terminado de una manera o de otra haciendo atletismo en alguna parte de su vida. ¿Y te gustaría que alguno de los dos niños que tienes de momento continuara con...? Pues me encantaría, si te digo lo contrario te miento. Me da un poquito de susto el sentido de yo querer ofrecerse lo que vayan a practicarlo, no les guste y hay que ver que perdí un poco la oportunidad de que les gustara cuando fueran más mayores. Esto suena tópico, que hagan lo que más les gusta y eso está clarísimo, pero ojalá y alguno de ellos pues esté también vinculado al atletismo. ¿Te da igual que sea lanzamiento? Lo que quieran. Mientras estén en el atletismo, de hecho yo le propondría que si quieren entrenar incluso con mi entrenador, que también estará en el club, pero vete tú a saber ya lo que depara eso en el futuro. No sé yo si esa combinación será igual de buena que la mía. Bueno, te decía lo de la técnica porque también te escucha mucho decir que la técnica es como mucho más importante que la fuerza. Totalmente. Y además, incluso te has atrevido a cifrarla en un 70-80% de técnica, Sí. 80, o sea, 20%, 30-20% de fuerza. A medida que pasan los años, incluso por eso iba subiendo esas cifras, probablemente le habría dicho en los últimos años míos de carrera, porque es verdad, ¿eh? Y hoy, bueno, ya después de 25 años ya me he retirado, ¿no? Que suena así fuerte, pero es cierto, no termina uno de dominar la técnica nunca. Yo no he sido capaz de dominar la técnica en el sentido de decir, un tiro perfecto, habrá salido alguna vez, pero tengo siempre en la memoria que mi entrenador, día a día que yo entreno, que eran muchos lanzamientos, siempre había algo que mejorar, y eso es así. Entonces, un poco,
pues esa sensación, la técnica cada vez más y cada vez que te vas haciendo más mayor, porque al final la fuerza la puedes ir manteniendo, pero el cuerpo también tiende a bajar un poquito la intensidad. Si eras capaz de esa técnica dominarla un poquito más y estando un poquito fuerte, la cosa salía. Es verdad que en el momento clave de tu carrera deportiva, pues bueno, 60-40 probablemente, 60 la técnica y 40 de fuerza, pero a medida que iba ya siendo más mayor, era más importante dominar la técnica y de hecho había racha, había época de la temporada pues que la cabeza a lo mejor no estaba muy centrada y no había manera de que saliera un tiro y de la noche a la mañana te cambiaba y empezaba a lanzar otra vez con asiduidad y decía, bueno, aquí me voy a quedar toda la vida. Te quiero preguntar, las marcas solamente se registran en los controles de la federación y en los campeonatos, pero alguna vez entrenando, porque supongo yo que aparte del gimnasio, Sí, hacemos la técnica, claro. ¿has tenido la sensación de que si te hubieran medido ese tiro Pues te mira, habías ido a...? mi caso es muy peculiar porque yo siempre he lanzado 1 metro menos entrenando que compitiendo. Normalmente la gente al revés, entrenando se ven que están más relajados y lanzan. A mí la competición pues como que me activaba y me hacía ponerme esa adrenalina y lanzaba más. Lo que sí es cierto que esa sensación de entrenando, decir, mira, si me pone ahora un juez aquí y me pongo a competir, hago el tiro de mi vida, eso muchísimas veces obviamente, pero ahí está lo bonito o lo curioso de este deporte, que tiene que coincidir el momento perfecto en una competición y que todo cuadre para medirlo. Por eso es tan difícil al final que en una gran cita pues te salgan esas marcas. De todas maneras, retirarte habiendo superado los 21 metros, en fin, eso está al alcance de muy pocos. Totalmente, es decir, la barrera de los 20 metros yo la recuerdo cuando la pasé, de hecho son esas imágenes que estáis poniendo en algunos de esos controles con los niños, que hoy en día se ve raro, tantísima gente de público y compitiendo. Pasar la primera vez la barrera de los 20 metros fue algo espectacular y es verdad que por aquel entonces marcaba como un antes y un después lo que a los lanzadores, te daba acceso a competir a nivel internacional, esa barrera la había pasado pues solo Manuel Martínez una vez en la vida y fue impresionante. Ya cuando pasé los 21, que fueron los campeonatos de España, pues te puedes imaginar, ahí sí que es verdad que lo pasé y tenía la sensación de decir, bueno, no sé dónde está mi techo. Ese momento, que fue en el 2014 cuando fui subcampeón de Europa, era una sensación que después, por desgracia, no la he vuelto a vivir, ¿no? Cada vez que yo iba a competir, pues o mejoraba marca o lanzaba con cierta facilidad y es algo que, bueno, supongo que solo pasa una vez en la vida y tienes que aprovecharlo. En estos casos es lo que te digo, si te pasa entrenando y no te pasa compitiendo, pues ese tren ha pasado por ahí y por desgracia ya no lo volverás a ver. Pero en mi caso, pues mira, tuve esa suerte. Y luego vino una lesión que además te cambió la forma de la gestualidad del lanzamiento, ¿no? Y eso de alguna manera te pudo perjudicar. Pues sí, la verdad que cuando vienen las lesiones, yo he tenido muchísima suerte porque es cierto que más allá de las molestias, que eso cualquier deportista las tiene, lo que son las lesiones graves, pues a excepción del año 2018, que fue cuando ya la rodilla dijo basta, aunque las molestias eran antes, pues hasta entonces más o menos lo había podido sobrellevar, pero es verdad que ahí ya cuando llega un punto en el que ya directamente no podía lanzar, no podía ni agacharme a coger algo en el suelo y ahí es donde yo ya me planteo, mira, por aquí no podemos seguir, pero durante ese tiempo efectivamente las molestias iban subiendo y al final lo que hacía era cambiar la forma de lanzar. Claro, a la hora de, como te digo, el lanzamiento es todo muy mecánico, muy difícil dominarlo, pero imagínate que te duele algo y ya cuando caes, ya caes de una manera retrasada y en fin, todo el gesto cambia y se te viene abajo todo y es como volver a empezar. Entonces es duro porque, vamos, estás entrenando bien a lo mejor, pero sabes que cuando vas a lanzar no es como antes y no te lo explica tampoco. Si lo llevo haciendo toda la vida, ¿qué ha pasado aquí en medio que no soy capaz de hacerlo? Pero es lo que te comento, cualquier milímetro fallo o cualquier molestia, pues te cambia todo. De otra manera, la marca de estos últimos campeonatos de España para nada desdeña a tu trayectoria, por mucho que sea al final. Ha estado bien, la verdad que... Hiciste 20-80 y... En el último... No, los lanzas... 19 efectivamente. 19-89. Vamos, el nivel obviamente había bajado porque ya no estaba, pero es verdad que bueno, que más o menos me defendí. Lo único es lo que te digo, cuando ya llevo hacía, no sé, mejor como 3 años que no paso la barrera a los 20 metros, pero en mi interior, eso quedará para el resto de mi vida, el tema de que yo más o menos tengo que estar en la línea de los 20 metros y ahí más o menos donde me afinqué y donde yo entrenaba para seguir. A medida que bajó un poquito ese nivel y ya estaba por debajo de los 19, incluso alguna vez por debajo de los 18, era más la lesión mental que se habla de los deportistas, es decir, el daño ese, porque al final el deporte este individual es que te vas a tu casa y le das vuelta a la cabeza y más vueltas y más vueltas y eso es lo que al final hace que te agotes directamente, que no te salgan las cosas, porque está muy bonito, cuando te sale todo bien es maravilloso y todos contamos las medallas, pero los momentos esos malos de que no te sale la cosa bien y que tú te quedas en tu casa con ese reconcome en la cabeza, pues eso es lo que al final pues te hace plantearte o retirarte o cambiar algún tipo de cosa en tu vida. Claro, porque entiendo que si vas a un campeonato a lo largo de toda tu trayectoria y tú en tu primer lanzamiento ves que has dado lo máximo, pero que has llegado a 19 y pico, sabes que llegar más es complicado. Ahí es ¿no? donde va la cosa. Y ya no solo compitiendo, sino entrenando, que es más duro. Como te digo, entrenando, que siempre lanzo un poquito menos,
pues ir a entrenar y días que tú ves que la bola no sale lejos y plantearte yo qué hago aquí. Sobre todo es que un poco, que es lo que yo ya me estoy abriendo en canal y te cuento todas las intimidades, pero es verdad, es decir, ¿dónde está el límite? ¿Hasta cuándo tengo que estar aquí? Es decir, pues si nos ponemos en ese plan, me puedo tirar hasta que tenga 60 años pues lanzando 12 metros, ¿no? Si al final tú mismo te vas autoconvenciendo de que vas bajando pero no pasa nada, pues no sé, tiene que llegar un momento en el que todo deportista, esto como todo, les gusta retirarse en el momento álgido, pero ¿quién tiene valor? Ruth Beitia, por ejemplo, saltadora de altura española, fue capaz de retirarse después de ser campeona olímpica, pero claro, detrás de eso hay una historia que ella se retiró precisamente 4 años antes, que ya no podía más, y es verdad que aguantó y las cosas le fueron saliendo nuevamente bien. Pero ¿quién es capaz de retirarse lo más alto? Al final es un poco complicado, o eres multimillonario, cualquier deportista pues se permite el lujo de eso, al final esto es nuestro trabajo y dar ese paso es complicado. Cuando llevas tantísimos años, más o menos te defiende y bueno, al final ser subcampeón de España, creo que no hubo en la provincia de Málaga, aparte de mí, si no recuerdo mal, ningún medallista, o sea que... Bueno, Leiva, sí, en Pértiga probablemente. En Pértiga y en Vallas, pero eran atletas de Nerja, pero no de aquí. Una granadina, o sea, un granadino y, claro. Y la de altura era, bueno, nacionalizada española, pero vive en Granada, o sea claro. que... Es lo que te comento, que al final es verdad que el nivel sigue siendo alto y podríamos mantener, pero claro, ¿dónde está ese límite? Claro. Y al final uno pues se lo autoimpone y es complicado. El tener que dar explicaciones muchas veces a la gente es casi más complicado. Cuando ¿cómo te has salido? Le tienes que contar tu vida, ya eso te dice hasta aquí, ya no se puede más. Un deporte, como hemos dicho, muy individual, pero digo yo que solamente te puedo hablar de lo que vemos en la televisión, en los distintos campeonatos, cuando estáis allí concentrados con vuestra liturgia, con vuestro protocolo, no sé si las bolas tenéis alguna, pero ¿te da tiempo a pensar, vaya malaje que este tío, o hay alguien, porque yo entiendo, bueno, sé perfectamente que tú eres buena persona, pero los demás no los conozco. Entonces, ¿hay alguno que...? En tu interior siempre está, al final es que, por eso te digo, yo soy muy amigo de todo el mundo y es verdad que hay muy buen rollo, pero el corazoncito y el orgullo lo tenemos todos y no quieres que nadie te gane, y al final... Cuando termina la prueba, pues ya se ha olvidado de todo, es maravilloso, pero durante la prueba pues uno mantiene un poquito y su interior, es decir, este tío lanza más que yo, pues ahora te vas a enterar tú, verás tú cuando coja la bola, este ha pegado un grito, pues ahora te vas a enterar que yo... En fin, esas cosas son inevitables y al final hacen que tú mejores. Es verdad que tenemos todas nuestras manías, nosotros al final casi siempre viajamos con nuestra propia bola, te la tienen que homologar cuando llega allí, pero imagínate el rollo de tener que ir con la bolita de 7 kilos por todo el territorio nacional, cuando vas en coche no hay problema, pero los aviones y demás es bastante interesante. Y claro, el que tú vayas a una competición, te llevas tu propia bola, vas a lanzar y la ha cogido un compañero que está en todo su derecho, pero ya no la tiene, en fin, eso al final también te crea a ti por dentro en tu cabeza, pues decir, claro, te vas a enterar. Claro, además en una prueba de, no sé, de 1500, claro, la gente utiliza los codos, todos lo sabemos, y los empujones. En esta especialidad no puede. Aquí no, aquí se hace mucho la competición psicológica, que es cuando estás calentando antes de empezar, pues quién grita más o quién ha pegado un tiro largo, en fin, intentamos todo ir a lo nuestro, pero al final... nuestro subconsciente siempre hay que están mirando con el rabillo del ojo a ver qué está haciendo este, y también es otra forma de competir. Hay compañeros míos que han sabido hacer eso toda la vida de Dios y me han ganado antes de empezar a competir. En muchas competiciones me habían ganado porque ya el cuerpo como que se hace, no sé, te has venido abajo, y en otra ocasión al revés. Me ha tocado a mí pues demostrar eso antes de competir, y eso quieras que no también te da ese bagaje. ¿Tú has tenido tu liturgia, tu protocolo? Porque te vemos siempre... Te veíamos siempre pasear, mientras que los demás están tirando, tú estás como ido hacia allá, no sé. Mis compañeros lo dicen, es verdad que yo soy una persona que caliento muy poco, no tengo, todo el mundo pues incluso se pone a correr, yo no, lo mío es me quedo tranquilo, caliento un poco las muñecas, hago mis lanzamientos, eso cuando obviamente estás bien, y es verdad que al final es una forma también de afrontar esa competición, de estar tranquilo y de saber más o menos controlar los nervios. Es cierto que entre tiro y tiro pasan muchísimos minutos, sobre todo en competiciones internacionales, pasan incluso 30, 35 minutos. Imagínate lo que es un tiro y hasta dentro de media hora no te vuelve a tocar, el mantener esa concentración. A lo largo de los años más o menos lo he sabido dominar. Al principio recuerdo que intentaba pues eso, andar de un lado para otro para mantener esa actividad y terminaba molido, vamos, al final te tiras 1 hora y media dándote paseo de un lado a otro y cuando te toca lanzar no puedes con tu cuerpo, pero bueno, de todo se aprende. Vale. Me decías el otro día, lo vimos aquí también en el programa, en el total que te pillamos en el Estadio de Atletismo, que tu espinita clavada era no haber entrado en una final olímpica. Sí. Pero vamos, ha sido olímpico en 2 ocasiones, que tampoco lo puede decir mucha gente. No, me quedé muy cerquita. Es verdad que mis primeros Juegos Olímpicos en Londres, 2012, pues bueno, en lo que a nivel deportivo, no te voy a decir fracaso, porque fracaso no, pero es verdad que estuve muy por debajo de lo que se esperaba, pero también era bastante joven y para mí era el día más feliz de mi vida. Yo tengo esa anécdota, la recuerdo siempre, y ahora obviamente la tengo más que superada, pero por aquel entonces lo pasé mal. Yo recuerdo cuando termino de competir, pues bueno,
Yo tenía 20 metros, lancé allí, no sé si fueron 18 largos, 1 metro por debajo de mi marca, que está bastante mal. Recuerdo ir andando hasta la zona de la cámara, y me entrevista ahí Televisión Española, que siempre tiene la reportera, y bueno, venía un poco a decirme, bueno, ¿qué tal, Borja? ¿No has estado en tu máximo nivel? Cuéntanos, ¿qué te ha pasado? Y yo estaba con una sonrisa de oreja a oreja allí, diciendo que para mí era el día más feliz de mi vida. Me dieron por todos lados en el tema del Twitter, que estaba por aquel entonces el Twitter, bueno, fui el trending topic por primera vez en mi vida, pero en negativo, ¿no? Diciendo, este tío, ¿ha ido allí de vacaciones o qué? Es complicado, yo entiendo que eso es verdad, que yo ahora que soy de público y lo veo, imaginarte a cualquier tío decir, este tío que se cree que va allí de vacaciones o no. Pero hombre, quiero que también la gente sepa, cada uno tiene su historia, pero el solo estar en unos Juegos Olímpicos es que te juega durante 4 años esa marca mínima, hay gente que lo pasa muy mal, hasta última hora no te clasifica, y el estar allí, la primera vez te digo yo a ti que si no estás acostumbrado, como me pasó a mí, es decir, salir en un estadio olímpico de 90.000 personas, ahí es cuando ves todo un futbolista que está más que acostumbrado a salir en cualquier estadio, pero nosotros que entrenamos en Carranque y vienen una competición, los chavales que habéis visto ahí, tu padre y tu madre y poco más, claro, imagínate 90.000 personas, pues todo el mundo ahí, bueno, a mí las piernas me temblaban, entonces yo con estar allí solo y disfrutarlo era el tío más feliz del mundo, pero fue un poco fracaso, entonces ahí sí que me hice yo la promesa, esa interior, de decir, yo tengo que ir a otro juego, quitarme esta sensación de, vamos, que he venido de aquí de cachondeo. Y fueron los Juegos de Río que me quedé a 13 centímetros de pasar a la final. 13 centímetros pues es nada, un cachito. Nada. Pero bueno, es verdad que ahí en un Juego Olímpico pues te lo juegas todo el mundo por cuestión de centímetros. Yo estuve muy satisfecho, desde luego, me pude quitar esa espina, pero bueno, siempre dije, bueno, quién sabe, ya no me volví a hacer promesa porque sabía que iba a ser complicado, pero bueno, por lo menos estuve allí. Haberte vengado y en las declaraciones de después... Lo hubiera dicho. Esto es terrible. No, aprendí, yo aprendí. Después de eso, al final, mi padre siempre me dijo, tú no tienes por qué ponerte, si no estás, o sea, si tú estás feliz, pero es verdad que al final uno con la experiencia pues domina también un poco, e intenta decir lo que la gente quiere escuchar y te quita de problemas. Ya después mis amigos pues le contaré yo mi vida como es y fuera. Donde sí tuvo que llegar la felicidad plena fue en la plata europea, ¿no? Sí, eso fue espectacular, eso fue algo... Bueno, 2 semanas antes había hecho los 21 metros, por eso te decía, fue esa época en la cual lanzara donde lanzara, me daba igual y hacía marca o estaba bien. Es verdad que tanto como una medalla, yo te soy sincero, ya que han pasado tantísimos años, te podría decir que lo esperaba, yo no lo esperaba. Mi entrenador sí que es cierto que el tío, desde el primer día, dijo que si yo era capaz de meterme en la final, que las medallas pues estaban muy cerquitas. Y bueno, tuve la calificación, que son todos los momentos espectaculares, casi que disfruté más la calificación que la final, porque la calificación, bueno, nosotros tenemos 3 tiros, los 12 mejores pasan a la final y ponen una marca bastante elevada que quien sea capaz de lanzarla no tira más, no hace más lanzamientos. Y yo me puse, en mi primer lanzamiento lo hice y es que te bajó una sensación allí como diciendo, esto es maravilloso. Y después es verdad que a la final la historia cambia porque bueno, ahí tienes que controlar los nervios. Y yo reconozco que yo los 20.87 que lancé en esa final, esa marca en concreto la hice no pensando en la medalla, la hice porque Carlos Tobalina, que estaba también conmigo, en el tiro anterior me había superado y él iba por delante mía. Y ese era el orgullo que te digo yo, que antes hemos hablado, este tío no me puede ganar aquí, macho, aquí tengo que darle yo. Entonces yo iba por ganarle a él, obviamente la medalla era el objetivo, pero eso fue lo que me hizo pues que me motivara. Por eso yo en la última competición en esta en Getafe pues le di las gracias y es verdad, es decir, el haber tenido esa rivalidad con él pues me ha hecho mejorar a mí y a él, porque al final no ha venido bien a los dos. Y sobre todo dar a conocer, porque después de Manolo Martínez, aquí, allí un poco un sí, desierto, digamos, aparecisteis vosotros, sí. Porque además yo desconozco cuál es tu relación con Carlos Tobalina, pero yo entiendo que es buena porque, sí. Porque te conozco, vamos, porque ese es el corazón que tiene y el alma que tiene. Pero es que gracias a vosotros, a lo mejor, la gente que está por detrás está ahora lanzando y se quiere superar, ¿no? Sí, sí, probablemente. Es verdad que hubo ahí unos años de esa rivalidad bonita de que una vez ganaba él, otras veces ganaba yo y teníamos siempre ese pique sano y yo creo que eso al final engancha. El atletismo es un deporte que es verdad que es complicado en el sentido de verlo, de retransmitirlo, pues son muchísimas pruebas a la vez, hay pruebas con más y con menos expectación, pero es cierto que esa prueba enganchaba y de hecho los campeonatos de España a nosotros nos daban esa prioridad, la mejor hora, pues salía en la tele, en televisión española, en prime time, de esto que se llama, porque efectivamente había ahí esa rivalidad que a la gente le enganchaba. Entonces durante esos años, pues yo creo que también probablemente pusimos un poquito de moda sí. El tema del lanzamiento dentro del atletismo. Y ya para ir finalizando, porque fíjate que cuando hemos entrado alguien me ha preguntado, un invitado, o sea, yo con Borja me puedo tirar 3 horas, vamos, sí, porque tiene historias para contar seguro y se me ha pasado rapidísimo, pero muy pronto. También te quería preguntar, ¿mundo has visto tela? Sí. No sé si aeropuerto o el mundo de... Eso no lo tengo claro, pues pero mira, kilómetros ha hecho. Pues mira, yo es verdad que siempre lo he tenido muy claro, que efectivamente aeropuerto he visto muchísimo, pero he intentado por todos los medios siempre ver algo más que el aeropuerto y no siempre tenía compañeros que vinieran, porque la gente quería estar concentrada, que yo lo veía muy lícito también,
pero a mí me daba una pena ir a ciudades maravillosas, quedarme en el hotel y no salir de ahí por competir, tío, vamos a darnos una vueltecita, y eso es lo que te va a llevar, ¿eh? Yo reconozco que las competiciones han sido maravillosas, pero el poder haber viajado y conocido tantísimo mundo, pues eso al final te abre también mucho la mente, y es una de las cosas que me llevo también de estos años. Y además en muchos de esos viajes con la familia. Sí, mucho. Me ha costado, he pasado por varias etapas. Es verdad que al principio no quería que vinieran mis padres por el tema ese de la angustia, de estar pendiente, tendrán entrada, han podido entrar. Estaba como más pendiente. Recuerdo, por ejemplo, Londres, que era joven en los Juegos Olímpicos, que no había entradas para nadie, nos dieron 2 entradas a la organización, una para mi padre y otra para mi mujer. Yo salía al estadio ese de 90.000 personas, nada más que estaba pendiente de dónde estaban situados ellos en el estadio. Llegó un punto que dije, mira, esto no puede ser, tío, tú despreocúpate, que ellos ya son mayores, y son más mayores que tú, sabrán entrar, ya se encargarán ellos, dedícate a lanzar. Y es verdad que tuve esa transición y después descubrí, y lo decía en el discurso este de la despedida, y es verdad, hasta que uno no es padre y ve lo importante que es un hijo y lo feliz que te puede hacer que tu hijo vaya consiguiendo esos objetivos, a mí me costó ver que mi padre quería venir a toda costa conmigo a verme a los sitios y yo no quería. Después ya obviamente lo entendí y ha sido uña y carne, mi familia ha intentado siempre venir, los tíos tenían una excusa para pegarse los viajes, padre. Mientras yo estaba nervioso y metido en el hotel, ellos estaban por ahí conociendo mundo. Bueno, de alguna manera, no sé, le estás devolviendo ese cariño, ¿no? Porque lo que estás haciendo lo creó tu padre. Sí, bueno, yo trabajo efectivamente en una Prepol, academia, Prepol Oposiciones, una academia de oposiciones, mi padre con su compañero, con su socio, mi padre se jubiló de la Policía Nacional. Y es que el reflejo es un poco parecido. Yo recuerdo a mi padre pasarlo también mal cuando se jubiló de la policía y verse pues un poco como me pasaría a mí, ¿no? Yo también lo he vivido después de tantísimos años haciendo lo mismo. ¿Qué hay después de esto, no? Entonces, bueno, pues montó esa academia. Yo es verdad que también me lo tomé como algo muy personal. Son 15 años también lo que llevamos en la academia, es decir, que es que también son bastantes años y bueno, al final es muy parecido. Yo sigo entrenando a estos opositores que al final son como atletas, pequeños atletas, que también nos viene bien y es un poco una manera también, pues eso, de estar vinculado también y de seguir formando a la gente. Pues Borja Viva, un placer haberte tenido aquí en el plató. Aquí tienes tu casa y que mucha suerte en lo que depare el futuro, que estoy seguro que va a ser muy bueno para Muchísimas gracias por atenderme siempre y por seguirme tantísimos años de carrera deportiva, que la verdad que también tiene mérito que siga ahí. En mi trabajo también. Pero no todo el mundo lo hace igual, ¿eh? Yo te lo reconozco. Otros a lo mejor pasan por encima, pero tú desde el primer día siempre has estado ahí, muy vinculado. Bueno, hasta el punto de que una vez te pedí, y estamos casi fuera de tiempo, que hicieras un lanzamiento con una pelota de baloncesto en una presentación de unas camisetas y lo hiciste. Sí, me presto voluntario a casi todo. Borja Vivas, muchas gracias. Muchas gracias. Nos despedimos con el torneo 3x3 que ha habido en la Plaza de la Marina, con la fresquita, vamos, el sábado por la mañana y la entrega de premios a las 4, una temperatura ideal, pero son los 2-3 días de terral que tenemos en Málaga y que para nada desdeñaron un buen ambiente y sobre todo que la gente disfrutaba. Nosotros nos vemos el próximo lunes. Hasta entonces.